El seminario es una técnica de trabajo grupal en el que la división de actividades, la colaboración y el intercambio de ideas hacen más sencillo y enriquecedor el aprendizaje y las tareas de investigación. Recuerda que el procedimiento para realizar un seminario es: formar un equipo de trabajo, seleccionar un tema de interés para investigar, asignar tareas y subtemas, fijar el tiempo para investigar, realizar la investigación y exponer lo investigado frente al equipo. El seminario es un camino que te permite acercarte al conocimiento. Hola, perdón por el retraso, es que había mucho tránsito. Qué bueno que llegaste. Todavía tenemos un rato antes de que lleguen los demás para explicarte. Está muy mal redactada mi opinión sobre las corrientes románticas y realistas. En ese sentido has mejorado bastante. El problema es otro. Tu comentario es claro, pero falta cuidar algunos acentos muy importantes que nos sirven para distinguir el significado de algunas palabras. ¿Qué me está fallando? ¿Acentuar las palabras agudas? No, se trata del acento diacrítico. ¿Cómo es eso? No entiendo. A ver, vamos a leer un párrafo de tu redacción para irte explicando. Yo me siento más identificada con la corriente romántica porque en esta, a diferencia de la corriente realista, se exaltan los sentimientos, esos que son parte tan esencial del ser humano. A mí me parece que es necesario comprender a fondo el romanticismo porque en muchos medios de expresión como la música, la poesía y el cine aún está vigente. Por eso hay que conocer dónde, cuándo, cómo y por qué surgió el romanticismo. Mira, por ejemplo, fíjate aquí. La palabra esta lleva acento diacrítico porque como no antecede a un sustantivo, funciona como pronombre demostrativo. ¿Y si no le pongo el acento, qué sería? Sería un adjetivo demostrativo y tendría que ir seguido del sustantivo que designa la persona o cosa de la que estás hablando. En este caso es la corriente romántica. Pero ¿cómo sé cuándo debo utilizar el acento diacrítico? Bueno, eso, ¿cómo sabes? Cada vez que tengas que distinguir entre sí palabras que se escriben igual, pero cumplen diferentes funciones o tienen distinto significado, necesitas recurrir al acento diacrítico. Esta tilde sirve para diferenciar a las palabras con distinta función gramatical. Aprende a distinguir las palabras mediante el acento diacrítico. En nuestra lengua existen varias palabras que tienen diferentes funciones o significados dentro de la oración. Cuando esto sucede, necesitamos establecer la diferencia. La tilde del acento diacrítico es el recurso que posee nuestra lengua para hacer esta distinción. Gracias a este acento se evitan algunas confusiones y se puede comprender con claridad el contenido de los textos. Ese, esa, esos y esas llevan acento diacrítico cuando son pronombres demostrativos, ya que están en lugar de un nombre o sustantivo. Los sentimientos, esos que son parte tan esencial del ser humano. Aquí, la palabra esos actúa como pronombre demostrativo, porque sustituye al nombre o sustantivo, que en este caso son los sentimientos. Si tú dijeras, esos sentimientos, esos sería un adjetivo demostrativo, acompañado del sustantivo que señala. El acento diacrítico se utiliza en los pronombres demostrativos para distinguirlos de los adjetivos demostrativos. Ese, esa, esos y esas. Este,
esta, estos y estas. Aquel, aquella, aquellos y aquellas, con acento diacrítico, son pronombres demostrativos. Las mismas palabras sin acento son adjetivos demostrativos y en la oración van seguidos de un sustantivo. Esos sentimientos, esta corriente romántica. ¿Y ese otro acento marcado en rojo? Aún esta palabra, siempre que se puede sustituir por todavía, lleva acento. Aún con acento, es un adverbio que puede sustituir por la palabra todavía en una oración sin alterar el sentido. El romanticismo aún está vigente. El romanticismo todavía está vigente. Ah, entonces lleva acento. Exacto. A ver, ayúdame a buscar otro acento marcado con rojo. Aquí hay otro en la palabra mi. Dice, a mí me parece. Ajá. La palabra mi no funciona igual cuando dices a mí me parece que cuando escribes mi opinión es. Los pronombres personales como mi y tú se distinguen de los adjetivos posesivos por el acento diacrítico. A mí me parece. ¿Tú opinas? En este caso, mi y tú son pronombres personales y llevan acento diacrítico. Mi opinión. Tu opinión. Aquí, mi y tú son adjetivos posesivos ya que indican propiedad y se escriben sin acento. Uy, nunca esperé tener tantas faltas de ortografía. Aquí en esta pregunta tengo varios acentos marcados. ¿Dónde, cuándo, cómo y por qué surgió el romanticismo? Las correcciones se ven, pero no te asustes, porque en realidad la falla es casi siempre la misma. El acento diacrítico. Pero, ¿tantos en una sola pregunta? Es que se trata de formas interrogativas. ¿Dónde, cuándo, cómo, por qué surgió y qué es el romanticismo? Las formas interrogativas de palabras como dónde, cuándo, cómo, por qué y qué llevan acento diacrítico para diferenciarlas, por ejemplo, de una conjunción de causa. ¿Por qué surgió el romanticismo? Forma interrogativa con acento diacrítico se escribe separado. Porque se estaban buscando nuevas formas de expresión. Conjunción causal porque amplía o explica el sentido de la oración. ¿Hasta aquí vas entendiendo? Sí. Y a propósito de sí, lleva acento. Porque no es lo mismo decir, por ejemplo, sí quiero ir al cine, que si yo pudiera ir o no. Así es. Ya ves como tú sola ya empiezas a detectar que hay ocasiones en que tenemos que distinguir las palabras. El sí, cuando es adverbio de afirmación o forma reflexiva del pronombre personal, se distingue por el acento diacrítico. Sí, quiero ir al cine. A veces uno habla para sí. Cuando la palabra sí se refiere a la nota musical o es una conjunción. Pero si tú dijiste, no lleva acento diacrítico. Por lo visto hay muchos casos en que se usa el acento diacrítico. Sí, por eso es muy importante saber utilizarlo. Cuando encuentres un caso que no conozcas y tengas dudas acerca de si la palabra lleva o no acento diacrítico, consulta el diccionario. La lectura y redacción de textos son una práctica que te ayudará a dominar este acento. Mamá, ¿te acuerdas de la carta que me mandó Carlos la semana pasada? ¿Cómo no? Tan atento y educado ese muchacho. Ojalá regrese pronto. ¿Hablaba también el español? Sí, mamá.
Bueno, ya le contesté la carta. Y conociéndote, pues pensé que a lo mejor le querías escribir unas líneas aprovechando de que voy a mandar la carta a San Diego. Por supuesto. También le voy a mandar saludos a su mamá y a su... Oye, ¿puedo leer la carta? Ya lo sabía. Sí puedes. Y por favor no te extiendas mucho en lo que escribes, ¿eh? Solo unas líneas. No tardo más. Está bien. Diciembre de 1994. Querido Carlos, ¿cómo estás? Recibí tu carta la semana pasada, el 13 o 14, y como ves, ya te estoy contestando. No sé si podrás venir este verano a México. Por nuestra parte, nos encantaría que lo pasaras aquí. Tú solo di que sí y ya. Si vinieras esta vez podríamos aprovechar para que conozcas un poco más la ciudad. Y, ¿por qué no? Si da tiempo, ir de campamento a Tepoztlán, El Oro o algún... Mamá, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, qué susto me diste! ¿Vas a ver, ¿Qué son todas esas rayitas rojas? Tildes diacríticas. Es que te faltaban varios acentos. Y me tomé la libertad, pues de... Ay, mamá. Ay, hijo, es que quiero que tu carta vaya sin error. Tienes razón, la voy a pasar en limpio. No se te olvide colocar correctamente los acentos diacríticos. Sí, mamá. Creo que ya estoy utilizando mejor el acento diacrítico. Ayer hasta le corregí la carta a mi hijo. ¿Te deja leer sus cartas? Es así, porque yo iba a escribir unas líneas en ella, pero cuando vi la falta de acentos diacríticos, los marqué en rojo como le hacemos con los trabajos del taller. Ay, Eva, qué bárbara eres. Sí, ¿verdad? Es que a veces una todavía los quiere tratar como si fueran niños. Hablando de niños, esta niña quiere un helado. ¿Vamos? Sí, vamos. Cuando dos palabras se escriben igual pero tienen diferente significado o categoría gramatical, debes diferenciarlas. El acento diacrítico es el recurso con que cuenta nuestra lengua para establecer la distinción. Recuerda que una palabra puede ser, por ejemplo, sustantivo, Sí. o adverbio de afirmación, Pronombre personal o adjetivo posesivo. Mi, tú. y para distinguirlas se utiliza el acento diacrítico.